22 horas 14 minutos y vamos con una de las noticias más importantes del día, que es ese comunicado del prior del Valle de los Caídos a la vicepresidencia del gobierno, al gobierno en realidad, diciéndoles que no les autoriza el acceso al Valle de los Caídos, a la Basílica para ser más precisos, porque viola la libertad religiosa, vulnera la libertad religiosa de los monjes, claro. Y a partir de ahí ha aparecido un montón de informaciones que citan al Tribunal Supremo para afirmar cosas, en general uniformes, que más o menos es lo siguiente: da igual lo que diga el prior. Bueno, vamos a poner un poco de orden en la cuestión, y si alguien tiene todos los papeles, y tiene muchísimo mérito, es don Luis Felipe Utrera Molina. Muy buenas noches. Buenas noches. Abogado de la familia Franco en este litigio y, por tanto, quien mejor puede explicar qué es exactamente lo que está pasando. Pues si me permites, antes de nada, pues agradecer la cariñosa referencia que ha hecho Eduardo García Serrano a ese recuerdo a mi padre. Ya me gustaría a mí ser la mitad de brillante y la mitad de valiente que mi padre, pero al que tengo continuamente en mi memoria y en mi pensamiento, ¿no? Pero, y dicho esto, asistimos a una ceremonia de la confusión. Perdóname, Luis Felipe, hay un problema con tu vídeo, con tu micro. Entonces vamos a hacer lo siguiente: mientras le arreglamos el micrófono, que va a ser cuestión de nada, vamos a ver un vídeo que nos pone un poco en suerte el asunto y así vamos más documentados. Enseguida. La exhumación de Francisco Franco aún no ha escrito su último capítulo, y es que al gobierno en funciones de Pedro Sánchez le ha quedado un detalle por consultar. A la autorización necesaria para acceder a la Basílica de cara a ejecutar los acuerdos. Una autorización que no parece que vayan a tener a corto plazo. Santiago Cantera, prior del Valle, ha redactado una carta negando el acceso a la abadía. Esta abadía no autoriza el acceso a la basílica, lugar de culto, con la finalidad de acceder a una res sacra. El gobierno contraataca atacando a la familia del general. Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española nada más y nada menos que la aplicación de una ley. Sin embargo, el abogado de los Franco asegura que sus representados se limitan a seguir los recursos que proporciona el Estado de Derecho. Lleva un año contestando a la democracia. Yo tengo que decir que lo que está haciendo la familia es utilizar las herramientas que establece la propia democracia. Lo cierto es que los restos del dictador no serían los únicos afectados por una hipotética exhumación. Así lo explica el prior del Valle. Si autorizáramos, careceríamos de justificación para oponernos, como nos opondremos, a la exhumación de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía. Por eso Santiago Cantera ve tintes políticos en este proceso. El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa una renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales. Ciertamente tiene naturaleza política, incluso posee una dimensión ideológica, pero ni una ni otra se proyectan sobre las convicciones religiosas. Y mientras, el Vaticano prefiere ponerse de perfil. Matteo Bruni, su portavoz, considera que los restos deben ser exhumados solo si así lo ha decidido una autoridad competente. Aún así, la familia Franco continuará luchando. Así lo afirma Utrera Molina. En cuyo caso de negativa, evidentemente, también está abierta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que aunque Sánchez quiera resolver el procedimiento en plena campaña, Cuanto antes mejor, porque esa es la decisión que el presidente ha adoptado para alejarlo en lo posible de la campaña. la exhumación de Franco parece ir para largo. Bueno, así están las cosas. Y ahora vamos a poner un poco de orden dentro de todo este follón. No voy a preguntar qué es contestar a la democracia, porque eso ya nos metería en un jardín descomunal. La cuestión es, ¿hay autorización? ¿No hay autorización? ¿De cuántas autorizaciones hablamos? Sí, en realidad estamos hablando de 2 autorizaciones. En el mes de diciembre de 2018, el Gobierno, en cumplimiento de uno de los acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de noviembre, se dirige a la abadía para solicitar permiso o autorización para llevar a cabo la exhumación. La contestación a esa solicitud de autorización fue negativa. El prior administrador del Valle de los Caídos, Fray Santiago Cantera, contesta mediante una carta de 26 de diciembre en la cual le dice claramente que no puede autorizarlo por diversos motivos, por principios religiosos, morales, fundamentalmente por el hecho de que no haya autorización por parte de la familia
y esa es la primera autorización. Esa autorización es la que la sentencia del Tribunal Supremo, haciendo una, en fin, dando una explicación un poco extraña, dice que decae. Decae como consecuencia de que uno de los párrafos de esa autorización decía que en cualquier caso la comunidad benedictina estará a lo que digan los tribunales competentes. ¿Alguien sabe qué quiere decir exactamente decaer? Bueno, decaer, según el diccionario de la Real Academia, es perder fuerza, no es desaparecer. Por lo tanto, lo que pasa es que yo no sé si el Tribunal Supremo estaba empleando correctamente ese término o no. Eso habría que preguntárselo al ponente. En cualquier caso, solicitada la aclaración oportuna, la contestación del Tribunal Supremo no es que no se necesite la autorización del prior. Lo que dice es que hubo una autorización y el acuerdo de 15 de marzo establece que el Gobierno tendrá que solicitar una nueva autorización. Entendido. Para llevar a cabo la ejecución de los acuerdos. Esta aclaración a la que usted se refiere es la que la familia planteó la semana pasada, o hace 10 días. Exactamente. Y esta nueva autorización es la que el Gobierno, perdón, es la que el Gobierno debería solicitar ex novo, claro, puesto que se trata de un segundo proceso, por así decir. Claro, la prueba de que es necesaria la autorización es que el propio Gobierno ha interpretado que era necesaria y por eso el viernes pasado solicitó a la abadía autorización de acceso para llevar a cabo la exhumación del cadáver del general Franco. Y es esta segunda autorización a la que el prior dice lo que acabamos de leer. Efectivamente. Por lo tanto, estamos hablando de dos autorizaciones diferentes. Una para llevar a cabo la exhumación, que fue denegada por una serie de razones, y la segunda es para ejecutar ese acuerdo. El prior lo que ha contestado es, en primer lugar, evidentemente no se ha resuelto su recurso, en segundo lugar, no han decaído las razones fundamentales por las cuales dio su negativa. Por lo tanto, es evidente que el Gobierno carece de la autorización eclesiástica para llevar a cabo la exhumación. Pero aquí lo que está en juego es una cosa mucho más importante. Lo que está en juego es la inviolabilidad de los lugares de culto. Exactamente. Y eso tiene que ver precisamente con la autorización eclesiástica o no. Vamos a ver, autorización eclesiástica en este caso es la autorización expresa del prior, puesto que la orden benedictina pertenece, por así decir, para entenderlo, se firma una jerarquía que no es la diocesana, depende de otro centro de poder que finalmente remite a Roma, así como todos los caminos, pero eso es otra guerra. Y esta es la que no se ha dado. La argumentación del prior del Valle, es decir, de la comunidad benedictina, hay que interpretar es, ciertamente aquí hay razones políticas, históricas, etcétera, pero al fin y al cabo, desde el punto de vista, ¿cómo decir?, de la Iglesia, que es una institución de 2000 años, esto es un lugar de culto. Por tanto, sujeto, en nuestro caso, en su caso, a la defensa de la libertad religiosa. Y esa, realmente, el Tribunal Supremo tiene poco que decir al respecto, puesto que pertenece a un ámbito de derechos que no es el... Claro, lo que pasa es que el Tribunal Supremo hace una especie de razonamiento un poco confuso, porque la argumentación del Gobierno a través de la Abogacía del Estado ha sido que la inviolabilidad de los lugares de culto depende de lo que establezcan las leyes españolas, lo cual es tremendo, porque si la interpretación de un tratado internacional depende de las leyes de una de las partes, el problema es que nos podríamos encontrar mañana que un gobierno decidiese establecer un decreto ley para exhumar los restos de Cristóbal Colón de la Catedral de Sevilla, y en ese caso la negativa eventual por parte del obispo de Sevilla podría ser sustituida por una orden gubernamental o una orden judicial de acuerdo con las leyes españolas. Por lo tanto, supone una quiebra del principio de inviolabilidad de los lugares de culto que nos lleva a una situación realmente comprometida para la Iglesia española. A esto es a lo que se refiere el prior cuando habla de la res sacra, es decir, de la cosa sagrada. Dentro de una iglesia hay cosas que son, bueno, yo qué sé, los cirios, en fin, material movible, ¿verdad? Y luego está la res sacra. Y claro, las tumbas forman parte de esa res sacra, de esas cosas sagradas. Efectivamente, las tumbas, los sepulcros dentro de una iglesia forman parte de la res sacra, y además tanto la exhumación como la inhumación son actos de culto.
Por lo tanto, se rigen por el derecho canónico y, evidentemente, es el único derecho que puede regular esa inviolabilidad. Es decir, por poner un ejemplo, la religión judía y la religión musulmana prohíben expresamente las exhumaciones de cadáveres, por lo tanto, sería absolutamente inviable, sería imposible que en una mezquita o en una sinagoga se produjese una exhumación. Ni por orden del gobierno, ni por ninguna autoridad judicial. Por lo tanto, aquí lo que estamos asistiendo es a un problema que afecta directamente al tratado del año 1979 entre el Reino de España y la Santa Sede de Asuntos Jurídicos, que establece categóricamente la inviolabilidad de los lugares de culto de acuerdo con lo establecido en las leyes. Claro, de acuerdo con lo establecido en las leyes, no las leyes españolas, porque es que esto, claro, eso va en contra de la interpretación, de los criterios de interpretación de la Convención de Viena, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si queréis hacer una pregunta a don Luis Felipe, aprovechando que está aquí y que no se prodiga mucho en medios por razones obvias, porque no tiene tiempo para nada. Lo único que ver la carpeta que trae. No, es que precisamente mañana se presentará el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, evidentemente, que así hemos tenido que preparar con toda la rapidez durante esta semana, porque es la única vía ahora mismo abierta, aparte, por supuesto, que nos abriría la puerta de Estrasburgo en el caso de que el Tribunal Constitucional no admitiese o desestimase la demanda de amparo. Mañana, y esta es la noticia, la familia Franco presenta al Tribunal Constitucional un recurso de amparo, ateniéndose, imagino, al hecho de que se trata de un derecho fundamental, que es el de la libertad religiosa. No solo el de la libertad religiosa, fundamentalmente el principio de igualdad ante la ley, porque claro, aquí la exhumación preferente de Francisco Franco es muy discutible, porque el Real Decreto Ley, no nos olvidemos, que declara de urgente y excepcional necesidad la exhumación de todos los cadáveres que estén inhumados en el Valle de los Caídos y que no hayan fallecido como consecuencia de la guerra civil. Sin embargo, en un año y medio el Gobierno no ha iniciado ningún otro expediente de exhumación que no sea el de Francisco Franco. No solo eso, sino que las declaraciones de diversos miembros del Gobierno han dicho que el Gobierno no tiene intención de exhumar a nadie más, lo cual, claro, ha desmentido al propio abogado del Estado, que dice que el resto de las exhumaciones se harán en el futuro eventualmente, es decir, dotándole de un carácter incierto, que es sorprendente que el Tribunal Supremo haya admitido eso. Pero aparte está el derecho a la intimidad personal y familiar, porque claro, no nos olvidemos que aquí lo que se está haciendo es realmente, entre comillas, una expropiación de un cadáver, porque se está eliminando todo el derecho a los familiares a disponer del cadáver de su abuelo. Es decir, es insólito que no se les deje enterrar a su abuelo en la sepultura que tienen en propiedad. Es decir, esto no tiene precedentes. Pero no solo eso, sino que se les obligue a inhumarlo en una sepultura propiedad del Estado. Donde además los vecinos de allí han dicho que no quieren. Esta es la otra. Realmente el problema es un morrocotudo. Yo no le pondría comillas al término expropiar, porque en la práctica es lo que esta sentencia supone. Eduardo. Sí, Luis Felipe, vamos a ver. Desde mi absoluta ignorancia jurídica, ¿cómo es posible que por el triunfo de la voluntad general que expresó Rousseau y que le ha traído a la humanidad más desdichas que la peste, de esa voluntad general expresada en un Parlamento y luego ratificada por el Tribunal Supremo, se legisle caso único, no contra un hombre, que ya sería grave, sino, lo que lo hace todavía más grave, contra la memoria de un hombre, contra la memoria que ese hombre ha dejado en la historia de España. O sea, legislación de caso único, lo cual ya es atroz, pero no contra una persona, sino contra la memoria de un hombre, lo cual es doblemente atroz desde mi ignorancia jurídica. Segundo,
si Dios no lo quiera y el padre Santiago Cantera lo impida, se perpetra finalmente la profanación legal de la tumba del generalísimo Franco. Vamos a ver, el generalísimo Franco fue jefe del Estado. Yo tengo entendido que el protocolo del Estado español, del Estado francés, de cualquier Estado, incluso del Estado de Zimbabue, tienen una serie de ritos, una serie de ceremonias para exhumar e inhumar a un jefe de Estado. Honores militares, honores civiles y, en el caso del generalísimo Franco, honores religiosos en tanto en cuanto él era católico. Y tercero, la vulneración de la voluntad de una familia, una sola familia española, la vulneración de su voluntad a través de la imposición de donde yo digo, yo gobierno, ratificado por mi arrabal del Tribunal Supremo, vais a enterrar a vuestro familiar no donde vosotros pretendáis, no donde vosotros queráis, no donde tengáis derecho a enterrarlo, sino donde yo os diga que lo vais a enterrar. Es que es atrocidad tras atrocidad, es injusticia sobre injusticia. Pero ¿cómo es posible que en un Estado democrático, de derecho y todas estas cosas con las que se adornan Carmen Calvo y todo el coro de partidarios de la profanación, cómo es posible que esto suceda en un Estado supuestamente de derecho? O sea, legislar contra la memoria de un hombre. Ese hombre, hete aquí, que era jefe del Estado, hurtarle los honores protocolizados en la normativa y en las leyes del Estado para inhumar y exhumar a los jefes de Estado, y encima decirle a la familia, no lo vas a enterrar donde tú quieras, en el sitio ese que has pagado de tu bolsillo en la Catedral de la Almudena, como han hecho tantos otros madrileños y españoles. No, porque la memoria de tu abuelo es muy peligrosa, lo vamos a enterrar donde nosotros digamos. Es que es inconcebible. Sí, yo contesto a los tres interrogantes que planteas. El primero, la existencia de una ley de caso único que es una absoluta anormalidad y que viola la obligación de que las leyes tengan carácter general. Esto es un elemento muy importante de cara a considerar la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley. Claro, el Tribunal Supremo, no olvidemos que en su fundamentación justifica de alguna forma esa discriminación o ese trato desigual en contra de lo que establece el artículo 14 de la Constitución española en motivos ideológicos, en el hecho de que Franco y el régimen que estableció es incompatible con el Estado de Derecho actual. Es decir, vamos a ver, el Tribunal Supremo lo que nos está diciendo es que en base a la opinión que el Tribunal Supremo emite sobre la figura y la memoria del general Franco, los nietos tienen que ser discriminados respecto del resto de los españoles, lo cual es particularmente grave. En segundo lugar, el tema de las honras fúnebres. Hay un Real Decreto del año 2010 que regula las honras fúnebres militares. Ese Real Decreto no contempla la figura de los exjefes del Estado, sino únicamente de titulares de la corona y miembros de la familia real, expresidentes del gobierno y generales con mando. En este caso estamos hablando de un expresidente del gobierno, porque Franco lo fue desde el año 1936 hasta junio de 1973, cuando es nombrado el almirante Carrero Blanco como presidente del gobierno. Por lo tanto, a Francisco Franco le corresponden honores como expresidente del gobierno. Otra cosa es que el gobierno no quiera cumplir la ley, pero desde luego la familia va a solicitar
por supuesto, y de forma pública, que se le rindan los honores militares, en el caso de que sea exhumado e inhumado, los honores militares que corresponden a su dignidad. Porque no olvidemos que la sentencia del Tribunal Supremo, en un inciso al final, dice respetando la dignidad de sus restos. La dignidad de los restos de un jefe del Estado y expresidente del Gobierno está regulada en un Real Decreto que el Gobierno no tiene más remedio que cumplir. Yo escuchaba hace una hora unas declaraciones del presidente del Gobierno, creo que ha sido, diciendo que eso es ciencia ficción. Bueno, pues si el cumplimiento de la ley es ciencia ficción, pues entonces tenemos un problema serio. Es decir, no se trata de pedir ni exigir ningún privilegio, sino de exigir el normal cumplimiento de la ley. Y en tercer lugar, la violación del derecho a la intimidad personal y familiar de una familia, hurtándole todo derecho sobre el cadáver de su abuelo, de un ser querido para ellos. Y todas las noticias que han rodeado, incluso pues la posibilidad de que salga en helicóptero, etcétera, etcétera, no deja de ser realmente atroz, porque es la primera vez, hay un precedente en el Tribunal Constitucional de una madre que no se le dejó enterrar a su feto, abortado involuntariamente, y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Hay dos sentencias muy claras al respecto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el que se privó a una madre de asistir y estar presente en el traslado de sus restos, etcétera, etcétera. Pero claro, el obligar a una familia a enterrar a uno de sus miembros en un lugar designado por el Estado, porque no olvidemos que el Tribunal Supremo hace un razonamiento muy curioso, es decir, el peligro de que pueda convertirse la cripta de la Catedral de la Almudena en un lugar de exaltación. Vamos a ver, de acuerdo con la legislación española, el único sitio donde está prohibida la exaltación del franquismo, de la sublevación, de la guerra civil o de la dictadura, etcétera, etcétera, es en el Valle de los Caídos. En el resto del territorio nacional, hoy por hoy, no hay ningún inconveniente legal para que los españoles que quieran puedan rendir homenaje a Francisco Franco o a quien les dé la gana, porque a eso les asiste el artículo 20 de la Constitución española, la libertad de expresión. Por lo tanto, es curioso que el Gobierno pueda, y el Tribunal Supremo pueda admitir que se pueda convertir en un lugar de exaltación en el distrito del Pardo y no en el distrito centro. Es decir, yo no sé exactamente cuáles son las razones para las que se pueda producir eso y una cercenación de los derechos de una familia. Me parece absolutamente increíble. Precisamente ese es uno de los motivos fundamentales que se van a alegar en el recurso de amparo. Entendido. Así es, Timmermans. Sí, bueno, una pregunta muy concreta. ¿Qué posibilidades cree, señor Utrera, aparte de decirle que es un placer escucharle, qué posibilidades cree que existen de suspensión de la ejecución de la sentencia ante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? Hablar de posibilidades con lo que hemos vivido recientemente, pues la verdad es que es difícil, y además en derecho las posibilidades es difícil cuantificarlas. Evidentemente nosotros vamos a solicitar mañana, junto con la presentación del recurso de amparo, medidas cautelarísimas, inaudita parte, porque entendemos que existe de manera extraordinaria el periculum in mora, que decían los romanos, es decir, el peligro de que el Gobierno ha anunciado que quiere realizar la exhumación lo antes posible y, por lo tanto, la sentencia que pudiera recaer en el Tribunal Constitucional quedaría absolutamente vacía de contenido una vez realizada la exhumación, porque, bueno, pues una vez realizada la exhumación y la inhumación, evidentemente se causaría un perjuicio, y aquí es importante recordar lo que dijo el propio Tribunal Supremo en el auto de 4 de junio que otorgaba la suspensión cautelar. Decía que no solo se produciría un perjuicio irreparable a la familia, sino un perjuicio irreparable a las instituciones del Estado, a la imagen del Estado, por el hecho de que se tuviera que revertir una decisión con tanta trascendencia social y política. Por lo tanto,
por las mismas razones por las que el Tribunal Supremo acordó la suspensión, el Tribunal Constitucional debería acordar la suspensión cautelar hasta que se pueda pronunciar sobre el fondo del asunto. Es decir, es evidente que esa es nuestra esperanza, es nuestra confianza, y ya el tema de las posibilidades no me pida que me pronuncie, porque eso ya sí que para un abogado es imposible. Don Abel Veiga, última pregunta. Sí, una pregunta deslavazada en varias al mismo tiempo, como buen gallego, ¿no? Es decir, un poco así lo planteaba, ¿qué posibilidades reales habría que como medida cautelar, usted apelaba al periculum in mora o el fumus boni juris, que hay una idoneidad y proporcionalidad en la medida que el Constitucional evitase, porque todos sabemos lo que podría suceder si se exhuma, y en tanto se admite, como si se admite y sigue su trámite, si eso fuera real? Usted apeló también al derecho canónico, que ha estado ausente prácticamente. No hay un tribunal eclesiástico decir que si tiene jurisdicción para decir algo o no, me temo que no. Es cierto, y lo más dable es que el abad sí es quien tiene, bueno, la abadía tiene la autoridad y competencia y la está ejercitando, es decir, eclesiásticamente, y sobre todo ese fundamento de res sacra. Pero usted aludió a algo importante, que es en la ley aplicable, el forum shopping. Es decir, estamos ante un tratado, y es un tratado internacional entre dos estados. ¿Sería imaginable o pensable que el gobierno fuera capaz de denunciar el tratado o denunciar los acuerdos por este motivo y cambiar las reglas de juego? No sería inimaginable, es decir, pero claro, tengamos en cuenta que ahora mismo la única autoridad competente se ha pronunciado al respecto. Sobre la autoridad del prior, en realidad, teniendo en cuenta que se trata de una abadía exenta y que además las reglas de la Orden de San Benito son verdaderamente curiosas, la única autoridad por el canon 332 del Código de Derecho Canónico es la del Santo Padre, que tiene un poder absoluto y que por lo tanto puede revocar o puede realizar cualquier orden. Ahora bien, claro, le corresponde al sumo pontífice en ese caso revocar esa denegación de autorización. Mucha revocación, que yo sepa, mucha revocación. Enmendarle la plana a San Benito. Claro, sí. Por lo tanto, todo es posible. Y ante esa eventual situación o eventual silencio de Roma, que el gobierno quisiera denunciar los acuerdos de la Iglesia-Estado, pues no es inimaginable. Yo creo que no se llegará a tanto, pero desconozco qué es lo que va a pasar, porque ahora lo que tenemos es que el gobierno no puede acceder a la basílica porque se le ha denegado la autorización. Por lo tanto, si adopta algún acuerdo tendente a ejecutar, evidentemente, tanto la comunidad benedictina como el resto de las partes podrán recurrir esa decisión, porque además se produce la quiebra de un tratado internacional. Es decir, aquí ya no solo están en juego los restos mortales de Francisco Franco, sino la inviolabilidad de los lugares de culto y la propia vigencia del tratado internacional, que además tiene mucha importancia a nivel mundial, porque todos los tratados internacionales con la Iglesia y con el resto de las confesiones reconocen como derecho fundamental la inviolabilidad de los lugares de culto. Si nos cargamos la inviolabilidad de los lugares de culto y dejamos que una autoridad gubernamental o una autoridad judicial de un Estado parte pueda decidir sobre esa inviolabilidad, realmente eso puede ocasionar, puede constituir un precedente ciertamente peligroso. Don Luis Felipe Utrera Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato. Un placer. En El Gato al Agua. Y ya veremos quién decae, porque la cosa está como está. De otra noticia, mañana la familia presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El prior dice que él deniega el acceso. Habrá que solicitarlo de nuevo, imagino, y veremos lo que pasa en las próximas horas. En fin,